la Santa Iglesia Católica. ¡Qué bárbaro! Lo que ha hecho el viento a esta casa. Así pasa, Pancho, cuando haces algo en la arena. Cuando hagas tu casa, Pancho, hazla sobre piedra y así resistirá cualquier tormenta. Por eso la Iglesia Católica nunca se destruirá, porque Jesús la edificó sobre roca. Recuerda que Él vivió en la tierra poco tiempo, en un pequeño país, enseñando a los hombres cómo ir al cielo. Y quería enseñar a todos los hombres y en todos los tiempos cómo ir al cielo. Y para eso fundó una iglesia. Él escogió y entrenó a 12 apóstoles que fueron los primeros obispos. Un día, hablando con los apóstoles, le dijo a San Pedro: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En la lengua de Jesús, Pedro quiere decir piedra. Así que el Señor quería decir que levantaba su iglesia sobre Pedro, la piedra, y añadió: A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Llaves es lo mismo que poder para gobernar. Así que Jesús hizo a Pedro el primer papa para que gobernara en su nombre. A los otros apóstoles también les dio algunos de los poderes que le había dado a Pedro para gobernar la iglesia. En verdad os digo, lo que vosotros ataréis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desataréis en la tierra será desatado en el cielo. También dio a los apóstoles el poder de santificar, de hacer a la gente santa dándoles los sacramentos. Haced esto, acordándoos de mí. Recibid el Espíritu Santo. Aquellos a quienes les perdonareis los pecados, les serán perdonados. Aquellos a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. También dio a los apóstoles el poder de enseñar, de decir a la gente qué tiene que hacer para ir al cielo. Id por la tierra y predicad el Evangelio a todo el mundo. Enseñadles a cumplir lo que yo os he mandado. Así que nuestro Señor fundó su iglesia sobre los 12 apóstoles, con Pedro como jefe principal. Les dijo que enseñaran, gobernaran y santificaran a la gente y la llevaran al cielo. Y para ayudar a los apóstoles, el Señor les prometió enviarles el Espíritu Santo para que no se equivocaran y así siempre enseñaran la verdad y no el error. El Espíritu Santo, que mi Padre os enviará en mi nombre, os recordará todo lo que os he dicho. Nuestro Señor cumplió su promesa, pues el domingo de Pentecostés, estando reunidos los apóstoles y María, de repente el Espíritu Santo descendió sobre cada uno de ellos en forma de lenguas de fuego y los llenó de sabiduría y poder y valor. La gente en la ciudad oyó el zumbido del viento y rodearon la casa. Y llenos del Espíritu Santo, los apóstoles salieron de la casa y enseñaron las grandes maravillas que había hecho el Señor. Y finalmente Pedro dijo: Arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo, para que se os perdonen los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como 3,000 personas se bautizaron ese domingo de Pentecostés. Era ese el nacimiento de la Iglesia Católica. Desde ese día, la Iglesia ha crecido sin parar, y los apóstoles se fueron por toda la tierra. Y Pedro se fue a Roma a decirle a la gente ahí cómo ir al cielo. Muchos se hicieron católicos, y los malos quisieron aplastar a la Iglesia, matando a los católicos. Pero a medida que morían los mártires, más crecía la Iglesia. Hasta mataron a los apóstoles. Pero Jesús les había dicho que hicieran otros obispos que seguirían siempre su trabajo cuando ellos murieran. Pedro, el primer papa,
fue obispo de Roma, y el Papa, desde entonces, es también obispo de Roma. Hoy día hay más de 400 millones de católicos en todo el mundo. La Iglesia de Cristo es católica, que quiere decir universal, porque enseña a toda la gente, de todos los lugares, en todas partes. Es santa, porque su fundador Jesucristo es todo santo, porque enseña sus santas verdades, porque sus sacramentos nos santifican, y porque tantos católicos llevan una vida santa y se hacen santos. La Iglesia es apostólica, porque el Papa y los obispos actuales son directos sucesores de los apóstoles. Los sacerdotes son los que ayudan a los obispos de la Iglesia católica. La Iglesia es una porque toda la gente que forma la Iglesia cree en una misma verdad. La Iglesia es una porque todos en ella creen las mismas verdades y todos son gobernados por el único Santo Padre, el Papa. La Iglesia católica es la única en el mundo que tiene las señales que Jesús dijo tendría su Iglesia. Es una, santa, católica y apostólica. Pero cuando decimos Iglesia, no hablamos del edificio de nuestra parroquia. Ni siquiera la Basílica de San Pedro en Roma es la Iglesia católica. Habría Iglesia católica aunque todas las iglesias de piedra o madera del mundo se quemaran. La Iglesia somos nosotros, todos los católicos con nuestros obispos y el Papa a la cabeza. Todo el que sabe que la Iglesia católica es la verdadera Iglesia fundada por Jesucristo, debe entrar en ella si quiere ir al cielo. Los que pertenecemos a ella, estamos agradecidos, porque sabemos que esta es la verdadera Iglesia de Cristo, que durará para siempre. Porque yo estaré con vosotros hasta la consumación de los tiempos.